Muy buenos días a todos, bienvenidos a la lección 8, nuestra última lección de este curso. Sé que ya algunos han empezado a trabajar en los proyectos finales. Eso se había explicado bien en detalle durante la clase anterior. Les voy a estar enviando los documentos para la parte escrita después de la clase. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues después de que se termine la clase podemos quedarnos un ratito más a hablar o podríamos incluso, si desean o prefieren comunicarse por interno individualmente también. Así que comenzamos nuestra clase de hoy, la Biblia, una nación caída. Ya nos saludamos. La lección de hoy es Nehemías reconstruye las murallas, que están en esa lectura que se les dio, que la que aparece ahí en pantalla, y también el videíto de instrucción. Muy bien. Como siempre, pues comenzamos con una oración. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos crecer por medio de este curso. Permite que no solo seamos conocedores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos que bendigas a tu iglesia con líderes como Nehemías, valientes, sabios, decisivos y llenos de fe, para orar sin cesar. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Muy bien, comenzamos, arrancamos. Como siempre, pues vamos a utilizar el método de las 4C y hacia el final de la clase vamos a ver cómo pertenecemos al pueblo de Dios y el efecto de esa realidad en nuestra vida diaria. Como la pregunta del captar se les había dado que reflexionaran sobre el tema de la reforma y lo vieran pues a la luz de las historias de Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues Juan el Bautista, Jesucristo y los apóstoles. Y en tiempos un poco más recientes, en el siglo XVI, para ser más exacto, la de Martín Lutero. Eh, Alguien que quiera participar aquí o que tenga algún comentario sobre esto. Piensen que en la época de Esdras y Nehemías era una época de reconstrucción física, pues se estaba reconstruyendo el templo, pero como habíamos hablado en la clase anterior, también había una reforma espiritual. Recuerden que la gente se habían olvidado tanto tiempo en el cautiverio y viviendo con naciones paganas. Se habían apartado o había un desconocimiento de lo que era la palabra. ¿Qué ustedes piensan de todo esto? ¿Qué comentarios? Veo la mano de Fabio. Vi la mano de Isis también. Isis, tú vas entonces después de Fabio. Dele, Fabio. Bueno, en cuanto a la enumeración que hace de Juan Bautista, Jesucristo, los apóstoles, Martín Lutero, pues yo en principio, pues me referiría a tener en cuenta pues las diferentes roles que cumplieron, porque pues Juan el Bautista fue como el, como se nombra el precursor que vino a anunciar la venida ya directa de Jesucristo. Los apóstoles, pues prácticamente ellos no fueron reformadores, sino que directamente entraron a expandir la doctrina y en este acápite dijéramos, pues hay que tener en cuenta la importancia que tuvo Pablo, pues que fue prácticamente como el teólogo que llevó la doctrina a la gente distinta, A los en gentiles. principio, pues sí, a los gentiles. Ujú. Y ya después pues viene Martín Lutero, que prácticamente pues es otro punto diferente que ya se ubica dentro de una iglesia que existía por muchos siglos y que estaba aparte de sus principios fundamentales, pero también en Martín Lutero pues hay que ver ya el aspecto histórico en que él surgió y en el fondo cómo fue también aprovechado pues por los poderes eclesiásticos que existían y que en eso pues a mí se me parece mucho también a la posición de Constantino, que pues son aspectos importantes de considerar. Y Edras y Nehemías, pues yo tal vez no los veo tanto como
que estuvieran ejerciendo un liderazgo propiamente tal doctrinal, sino yo los veo más que todo como como se colocan ellos como restauradores, no tanto Ujú, como reformadores, sino como restauradores de, de un pueblo que había sido ocupado en su tiempo pues por los imperios que lo regían. ujú. Muy buenos comentarios, muy buenos comentarios. Y tengo a Isis también. Isis me había levantado la mano. Sí, buenos días. Entiendo, ¿verdad? El tiempo de Esdras y Nehemías. La reforma fue, ahora sí que la reconstrucción de los muros, ya que pues estaban destruidos. La mano de Dios estuvo allí. Fue física, como decía hace un momento, ¿verdad? Ujú, ujú, Se puede leer a través de la historia de Nehemías, de Esdras, ¿verdad? Cómo ellos reformaron los muros de Jerusalén. Y ujú, así también, ¿verdad? Hablando acerca de Juan y Jesucristo y los apóstoles, pues esta doctrina, o sea, esta reforma fue en lo espiritual. Eh, Ellos, ¿verdad? Para salvar al pueblo que está perdido, pues hablan acerca de la salvación de nuestras almas. Eso, pues yo así entendí, ¿verdad? Que es una reforma ujú, acerca de Lutero, de los apóstoles, perdón, y Lutero. Ellos hablan acerca de una doctrina. Y pues Martín Lutero fue el reformador ahora sí que de la doctrina evangélica, ujú, por ujú. decir así. Ajá, Correcto, fue lo que pude entender. Fueron tres reformas ahí de las cuales habla lo que estudié. correcto, Me- correcto. Sí, van en el camino correcto. Han hablado de los puntos clave que estamos hablando de una reforma espiritual. Estamos hablando, usted dijo una palabra clave ahí, evangélica. Acuérdese que en el tiempo de la ley se vivía bajo la promesa de lo que iba a venir, que era el Mesías. En el tiempo del Nuevo Testamento vimos el cumplimiento en proceso del propio Jesús, en la obra de Jesús, que es una de las personas que se presentan ahí, Juan el Bautista que preparó el camino y obviamente los apóstoles, después cuando les fue entregada la gran comisión, que fueron capacitados por el propio Jesús. Eh, eso es lo que estamos viendo aquí. Esas son palabras clave, manténganlas en la mente. Lesbia, veo tu mano también. Lesbia, veo tu mano en el micrófono. Micrófono. Ahora te Buenos escucho. días, bendiciones. Sí, Bendiciones. yo estoy de acuerdo con los hermanos. Ellos también están todo, todo fue la conclusión de todo por la fe, por el respeto de la ley, respetando la ley, todo, y Martín Lutero también, ellos querían que se retractara, que lo llevaron a un juicio y él se negó, dijo que no, que él estaba con Dios, su fe, pues nunca perdieron la fe en ninguno. Y Correcto. querían que todo el pueblo estuvieran con la fe. Sí, un denominador común, ustedes lo mencionaron todos muy bien, desde el hermano Fabio hasta nuestra hermana Lesbia ahora, lo mencionaron todos muy bien. Eh, en la época de Esdras y Nehemías, la reforma espiritual se dio al volver a traer a estas personas a la palabra. Se habían desviado de la palabra hacía mucho tiempo. Vemos como 500 años después. Recuerden que hubo un tiempo entre esa reconstrucción del templo, que es la historia que vamos a ver hoy, como de unos 400 casi 500 años que Dios no le envió profetas a su pueblo, no se comunicó más con ellos. Ellos todavía estaban bajo la espera del cumplimiento de la promesa. Recordemos que la Biblia es cristocéntrica. Desde el principio, desde la caída, se había anunciado la promesa del Mesías y vemos cómo, que es lo que hemos estado viendo en este curso, cómo la fidelidad de Dios y su palabra, la fidelidad a su palabra, permaneció
generación tras generación, con su pueblo, incluso mucho antes de su pueblo, y aún después del pueblo, cuando hubo el cumplimiento de la palabra. Estoy hablando del Israel terrenal, porque sabemos que el pueblo de Dios es el pueblo de creyentes de todos los tiempos, de todas las naciones, como lo vemos después más adelante, que se cumple la promesa del Mesías. Y incluso esto fue una de las cosas que el mismo Jesús en su ministerio terrenal vino a aclarar. Él predicaba de la ley, mucho de la ley. Él vino a traer luz sobre eso que decía la ley, lo que decían los profetas precisamente. Uno de sus de las primeras apariciones que él hizo en una sinagoga. Esto se ha cumplido hoy, dijo. Esta profecía se ha cumplido hoy. Cuando él se paró en el templo, era una profecía que venía ya de Isaías, 700 y pico de años anteriormente a eso, igual que otros profetas, como lo habían mencionado. Eh, y lo que hizo fue volverlos a revertir a su palabra. Fue lo que hizo después que se desviaron en el tiempo de Martín Lutero, lo mismo. La intención de Martín Lutero nunca fue romper la iglesia en su momento. Él lo que quería era que se arrepintieran de las prácticas falsas. Vemos en el siglo XVI que cuando hubo esa reforma protestante, hubo necesidad de volver a las escrituras, que fue lo que pasó con Esdras, fue lo que pasó con los apóstoles. Había mucho, acuérdense que en el tiempo de los apóstoles había muchos judíos farisaicos que creían que sí, veían a Cristo, sí, él vino a salvar, es el Hijo de Dios, pero también hacen falta las obras de la ley, querían añadir cosas que realmente ya Dios había acabado con eso. Él había abolido ciertas cosas y que sí él no vino a derrogar la ley, pero el uso de la ley ya iba a ser distinto después del cumplimiento de la promesa. Y esa es la diferencia. Y en el siglo XVI, que ya tenemos toda la palabra escrita, pues sucedió eso. Vemos que se había convertido la iglesia más en un imperio político que en un ente del cuerpo de Cristo. Y se habían desviado, había mucha práctica errónea que no eran bíblicas, no estaban en la Biblia. Esa es siempre a través de todos los tiempos, Dios ha usado personas para volver a revertir a su pueblo de creyentes a la palabra. Esa es la idea que tenemos aquí con todo esto. Y muy bien, entonces ahora, Kenia, veo tu mano. Pues nada más como que agregar que para mí no hay punto de comparación en cuestión de solamente Jesucristo. De Sí, ahí en sabemos. fuera, en todos veo obviamente similitudes. Bien lo dijo usted, ahorita eh, muchos pervertían o y más entrando cuando ya iba a entrar Jesucristo, tenían pervertido fariseos, saduceos, todos ellos las escrituras o la palabra, de tal manera que la usaban a su antojo y a su manera, ¿verdad? Con Esdras y Nehemías, pues creo que lo acotaron muy bien la compañera Isis y el compañero Fabio, ¿no? Yo creo que Sí. no. Y con Martín Lutero, pues sí veo todavía una gran distancia, porque si bien es cierto que él fue un reformador, y pues sí, ¿no? Pasó cosas drásticas, ¿verdad? Todavía, porque seguía habiendo esa resaca, como bien dijo usted, de los judíos, y de los fariseos, ¿no? Ujú. De esa parte donde justo querían aumentar o manejar las escrituras a su manera, ¿no? A su conveniencia, pero creo que el sello, pues fue Jesucristo, ¿no? Siento que él fue la prueba En todo máxima, ¿no? ese es el centro, el evangelio. Por eso mencioné Amén. anteriormente, esa Ujú. palabra es clave, el evangelio. Se Así vivía, Así es. es, la Biblia es cristocéntrica. En el Antiguo Amén. exacto. Testamento se vivía bajo la promesa del Mesías. Ya una vez cumplida la promesa, estamos en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Miramos hacia atrás, la promesa cumplida sigue estando Cristo en el centro de la palabra. Y eso es lo que estamos hablando, que generación tras generación Dios ha movido a todos nosotros, pueblos de creyentes, aún ya después de escrita la palabra. Y ahí es que entra la figura de Martín Lutero en un tiempo más acá y sigue utilizando personas como nosotros a Ujú. llevar lo que es la sana doctrina. Él no hizo nada que él inventó, él simplemente volvió hacia atrás
y volvió a lo que era esa iglesia que fundaron los apóstoles, la iglesia, lo que se conoce como la iglesia cristiana primitiva. Ustedes, Ujú, a los que no hayan hecho ese curso todavía, que este sea su primer curso o tienen, a lo mejor el hermano Fabio ya lo hizo, él está un poco más adelantado. El que ha hecho el curso de identidad espiritual o ley y evangelio es cosas que van a tocar en esto en más detalle, mucho más detalle y más ujú. profundo. Y No, sí, sí, lo nada van a más ver. era como Lo de que- acotar eso. Correcto, sí. Lo que hizo fue simplemente volver a a volver a regresar a la palabra, regresar a la palabra. Dios lo usó para que se volviera a llegar a la palabra y como utilizó a Esdras, como utilizó a Nehemías y también en el tiempo pues de Jesús, los apóstoles, que el mismo Jesús vino precisamente a eso, a lanzar luz sobre su palabra, sobre su propia palabra. Ok. Sí, no, no hay punto. Y pues, ¿cómo se ve ahora la necesidad de la reforma? Pues es que simplemente hoy en día estamos, igual hay mucha Ujú, idolatría, ujú. muchos falsos profetas, Correcto. mucha gente que se opone, aún en medio que tenemos ahora tantos medios para recurrir, para aprender de las escrituras, aunque bien es cierto que hay algunos países, aún algunos lugares que no tienen el desconocimiento, no lo tienen permitido, Ujú. pero los que lo tenemos, pues justo no lo podemos, a veces ni siquiera lo usamos correctamente o hay una desviación en la forma. Yo, por ejemplo, sí lo tengo que mencionar, por ejemplo, el mormón que tiene un libro, o sea, usa la Biblia, pero también su libro. Este, El mm, Islam que tienen el Corán. el Corán, los testigos Ujú, de Jehová que también tienen, o sea, ujú. muchas cosas donde estamos en tiempos bien, también bien críticos, nada Esa- más. Exactamente. Muchas gracias, Kenia. Sí, todos ustedes dieron en el clavo. Esto es algo que a simple vista parece confuso, pero la raíz es la misma. Volver a Cristo, el ejemplo de Cristo, volver a la palabra. Fuera antes, fuera durante o después. Tenemos la palabra. Y ese, como estaba mencionando la hermana Kenia, muchas veces pues el problema que tenemos hoy en día y es donde vemos la necesidad de la reforma, es la ignorancia de algunos líderes, ¿verdad? O la falta de conocimiento básico de la Biblia por el pueblo de Dios. Eh, las iglesias, hay muchas iglesias que están concentradas más en la política o en las tradiciones y lo más que tú te concentras en otra cosa que no es la palabra de Dios, lo más errada que va a estar o lo más que se va a alejar esa iglesia de lo que es la doctrina, de lo que es la palabra. Esa es la raíz de la fe, ¿sabes? La palabra de Dios. Es como dice, vuelvo y repito, es bien importante. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hace falta un llamado, ¿verdad?, al arrepentimiento, como lo hizo en Esdras, lo vimos en la historia anterior con el pueblo, cuando le hablaba las palabras duras de la ley. Todavía no, fíjense que no estaba el cumplimiento de la promesa, no había llegado todavía. Y dice la historia que lloraron, se dieron cuenta de que ellos no merecían nada, ¿sabe? Que no había nada que ellos pudieran hacer para salvarse ellos mismos. Pero después Él los consoló con el Evangelio. Recuerden que hay una promesa. Vamos a construir esto y es día de celebrar, de coman, beban bebidas dulces, porque lo que viene es bueno y es mucho mejor. Muy bien. Ahora sí, ahora vamos a pasar, ya calentamos los motores, vamos ahora a pasar a la historia de hoy, de Nehemías. Fíjense que yo les había hablado que les prestaran especial atención a ciertos versículos, que son los que resumen bien esta historia y van al corazón de lo que vamos a discutir hoy. Y pues de manera resumida, pues podríamos dividir esta historia en 5 partes, ¿verdad? Una por cada capítulo que vemos ahí de las porciones de esos capítulos. Primeramente, la historia de Nehemías es un relato inspirador sobre liderazgo, oración y perseverancia. Eso es lo primordial que vamos a ver aquí. Liderazgo, oración y perseverancia frente a la adversidad. Y como les dije, se podría resumir en 5 partes. Cuando empezamos en el primer capítulo,
vemos el clamor de un líder, es lo que estamos viendo. Nehemías servía como copero del rey Artajerjes, gozaba de su favor en el palacio, en Susa, en Persia. Y cuando recibe, ¿verdad?, esas noticias devastadoras de parte de su hermano Anani, que los sobrevivientes en Jerusalén están pasando una gran angustia, son motivos de calamidades, de burla, pues eso lo hace sentir muy triste, ¿verdad?, a él. Y le narran también cómo los muros habían sido derribados, las puertas quemadas, no quedaba nada de ese tiempo, de ese templo tan glorioso que Dios había dado las instrucciones cómo hacerlo, cada esquina, cada pulgada. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Cuando escuchó esto, pues obviamente llora, hace duelo, ayuna y ora. Y en su petición, en su oración, que es lo que vemos en el verso 11 en ese primer capítulo, primero reconoce los pecados de su pueblo y pide a Dios gracia delante de aquel varón, o sea, el rey Altajelje, y se prepara para pedir permiso y reconstruir la ciudad. Ya estaba haciendo una preparación espiritual antes de pedirle lo que le pensaba pedir. Luego cuando pasamos al capítulo 2 ahí vemos del paso de la preparación a la acción, es lo que estamos viendo ya en ese capítulo 2. Tras meses de oración, ¿verdad? La tristeza de Nehemías pues es evidente ante el rey. Y él le pregunta que qué le pasaba. Y él tenía temor, Nehemías, porque recuerden que una persona que gozaba del privilegio de trabajar en un palacio eran personas pues de confianza. Si el rey notaba que había algún disgusto en esa persona o tristeza, ser un motivo de sospecha, podía pagarlo con su vida. Ustedes me entienden. Fue un poco lo que vimos también en el caso de Estela en una de las historias anteriores. El de vio gracia delante del rey y se preparó, ¿verdad?, para pedir permiso y reconstruir la ciudad. Vemos que en ese capítulo 2 él obtiene el favor real. El rey no solo le da permiso para ir a Judá, o sea, que no simplemente le da un salvoconducto, le da hasta la madera para la construcción. Ujú. Y ya ustedes ven en la historia, en ese capítulo, que él hasta viaja y hace una inspección nocturna. Llega a Jerusalén y inspecciona los muros en secreto durante la noche para evaluar el daño antes de presentar el plan a los líderes locales para la reconstrucción. Luego ahí pasamos a la porción del capítulo 3 que es donde vemos la organización del trabajo. La reconstrucción comienza con un esfuerzo comunitario masivo y vemos en la historia que el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos sacerdotes dan el ejemplo levantando la puerta de las ovejas. Y el texto destaca también que de todos los sectores, incluyendo partes de Jericó, se unieron, demostrando que la obra de Dios, ¿verdad?, requiere unidad, requiere unidad. Luego más adelante vemos en el capítulo 4 la resistencia y la estrategia de Nehemías, ¿sabe? Vemos que en la historia no todos celebraron la obra. Vemos a los personajes en este capítulo precisamente de Sanbalat y Tobías que se burlaron de los judíos diciendo que hasta una zorra podría derribar ese muro. Y obviamente, cuando ellos vieron que iba en serio, pues de las burlas se pasó a la amenaza. La burla se convirtió en un plan de ataque armado contra esas personas que estaban, ese pueblo que estaba reconstruyendo el muro. La respuesta fue defensiva automáticamente. Vemos que Nehemías no solo oró, sino una vez más, de la oración y de la preparación, pasaron a la acción. No solo oró, sino que estableció guardia día y noche, implementó una estrategia militar, fue lo que él hizo allí. La mitad de los hombres trabajadores, ¿verdad? Mientras trabajaban, la otra mitad hacía guardia. Estaban armados, tenían sus armaduras, tenían lanzas. eh, y los constructores trabajaban, era como decir, los constructores estaban trabajando con una mano y con la otra tenían la espada. Se dividió el grupo.
y vemos que eso funcionó. Ya cuando pasamos al capítulo 6, esos últimos dos versículos que eran dos versículos nada más ahí, vemos que a pesar de las amenazas, las calumnias y el agotamiento físico de todos esos trabajadores, el muro se terminó en un tiempo récord de 52 días. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Cuando los enemigos de alrededor se enteraron y vieron eso ya terminado, que quizá no esperaban verlo tan rápido, perdieron su confianza y se sintieron humillados. Tuvieron que reconocer, y fueron las palabras más impactantes al final, por nuestro Dios había sido hecha esa obra. Ciertamente, nuestro Dios fue quien estuvo detrás de todo esto. Una vez más, Dios proveyó a través de estos líderes, de estos pueblos, y obviamente lo primordial, la palabra, oraron, hicieron todo lo que tenían que hacer, de ahí pasaron a la acción. Muy bien, ahora vamos a desmenuzar bien la historia en detalle. Pasamos a las preguntas del considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Giovanni. Buenos días, pastor, Dios le bendiga. He tenido alguna Amén. dificultad para participar, pero aquí estoy, en nombre de Jesús. No, no se preocupen, sí, dele. Los personajes de esta historia, Nehemías, Jehová, Ananí, algunos varones de Judá, remanente de lo que quedaron de la cautividad, rey Ujú, Altajerjes y la reina, los gobernadores, Asaf, guarda del bosque del rey, los gobernadores del otro lado del río, capitanes del ejército, ujú, Zambalá y Tobías, los oficiales, Gesén el árabe, sumo ajá. sacerdote Eliasid y sus hermanos sacerdotes, los amonitas, los árabes y los de Asdob, Judá, los nobles oficiales y los siervos de Nehemías. Amén. Los mencionó todos. Tenía hasta más que de los que yo tenía aquí. La- Sí, vemos que están todas las naciones vecinas, todos los que ayudaron en la construcción y todos esos personajes que usted mencionó. Lesbia, veo tu mano. ¿Querías añadir algo más? Sí, que no escuché a Esdra. Esdra también se encontraba, Esdras. sí, cuando fue el que agarró el pergamino y leyó la ley, ¿no? Ajá. Sí. Sí, pero eso fue en la historia anterior. Eso fue en la historia anterior. Ok, Sí, sí, ok. pero ellos fueron contemporáneos. Para el tiempo que Nehemías fue a la obra de la construcción del templo, ya Esdras había partido nuevamente hacia atrás, hacían unos años. Pero Ah, ok. él fue el primero, porque hubo dos viajes. Esdras estuvo en el primer viaje, aquí estamos hablando del segundo Era un viaje. rato, Sí, ok. está bien. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, sí, la hermana prácticamente lo mencionaron todo, sí, muy bien. Entonces, cuáles son los objetos o animales de la historia? Isis, el micrófono, Isis. Los objetos fueron el muro, el polvo, las piedras quemadas, los portillos, día y la noche, los escombros, Ujú, las puertas, las armas. ujú. em, bueno, eso fue lo que logré anotar. Sí, sí. Eh, Sé la que muralla, todavía faltan muchos. sí. ¿Alguien más que quiera añadir? Déjeme ver, veo que otras manos aquí. Kenia, veo tu mano. Bueno, voy a mencionar lo más rápido, y aún así creo me faltaron igual. La muralla de Jerusalén, puertas quemadas, el vino, el corazón, ciudad, sepulcros, puertas consumidas por el fuego, las Ujú, cartas,
la madera, las vigas de las puertas, el templo, Ujú. la casa de Nehemías, que también mencionan la mano de Dios, puerta del valle, el manantial del dragón, las puertas del muladar, los muros de Jerusalén, puerta de la fuente, estanque del rey, el arroyo, puerta de las ovejas, hojas de las puertas, puertas del pescado, torre del... permítame, no. Esto ya no, estos son de los personajes, nada más, lo que alcancé a escribir. Sí, 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 no, ya entre ustedes dos lo mencionaron todo, todo, está todo ahí. Y muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, ¿dónde ocurrió la historia? Isis, veo tu mano. Me quedo levantada. Ah, eso fue. Sí. Ok. Eh, Te bendiga. ¿Dónde? Kenia, veo tu mano, ahora sí. Bueno, yo aquí puse mm, algunos lugares. Susa primero, donde fue Ujú. concedido la petición, ¿no? Sí, Nuevamente Susa, la capital. correcto. Jerusalén, obviamente el punto específico, Judá. Ajá. Y menciona, por ejemplo, también, bueno, principalmente esos fueron. Y Esos dos. bueno, menciona otras, ajá, Ajá, ya. habla de los territorios vecinos y todo eso, como Jericó, pero sí, donde se desarrolla la historia como tal fue entre medio de esos dos lugares, en Susa, que fue donde salieron, y Judá, cuando llegaron allá en Jerusalén a reconstruir el muro. Muy bien, gracias. Perfecto. Aquí vemos un mapa, este mapita lo habíamos visto en la clase anterior, vimos la ruta que habíamos hablado que eran aproximadamente como unos 1500 kilómetros, desde acá, desde Susa, la capital en Persia, hasta Jerusalén, acá en el Medio Oriente. Fueron como 1500 kilómetros aproximadamente. Eh, Vemos que la mayoría de la acción toma lugar en el Palacio del Rey, el patio, la sala de banquete, el jardín, todo eso, y luego obviamente pues en Jerusalén, dada ya la obra, manos a la obra de la construcción. Este dibujito que ustedes ven aquí en la parte derecha del mapa es la reconstrucción de ese muro, esas líneas que ustedes ven ahí, ese es el muro como tal. Obviamente, como les había explicado, no tenía el tamaño tan grande de la Jerusalén original del tiempo de Salomón, que fue cuando estuvo en su mayor tiempo de gloria. Había muchas partes de las ciudades que estaban destruidas. Ellos aquí se dedicaron más a construir el muro alrededor del templo, el palacio real de David, las casas reales, que como quiera era una área extensa, bastante extensa. Era una obra enorme, era una obra bien grande. Esa reconstrucción que ustedes ven, ese diagrama aquí, para que tengan una idea, la extensión estimada de ese muro que ustedes ven de la reconstrucción del tiempo de Nehemías, tenía una extensión ese muro aproximadamente como de unos 2,5 kilómetros a 3 kilómetros. Eso es como una milla y media a casi 2 millas de largo, todo el perímetro del muro. Y las dimensiones físicas, o sea, el grosor y la altura de esos muros, se han encontrado sesiones, y estos son hechos arqueológicos de esa época, que el grosor era entre 2,5, ¿sabes? 2,5 metros y 5 metros en algunas partes, de ancho, estamos hablando. Esos son como unos 8 pies, 2 pulgadas, a 16 pies, 4 pulgadas en algunas partes. La altura del muro variaba obviamente según el terreno y se estima que eran entre 6 y 8 metros de alto. Especialmente en las partes, era más alto en las partes que eran más vulnerables a ataques y todo eso. Esto era una obra realmente, como dirían los españoles, Nacho Vidaliana. Esto era una obra realmente magistral, ¿sabe? se necesitaba muchas manos. Vemos que fueron muchas personas que
que se voluntariaron, ¿verdad? Se estima que hubo entre 2.000 a 3.000 aproximadamente personas trabajando, trabajadores como tal de las familias que fueron. Hay que recordar que en las familias quizás no todos, otros iban a hacer otras labores, no todos a lo mejor iban a estar trabajando y cuando surgió el problema, hay que acordarse que también tuvieron que dividirse a la mitad. No todos los 2.000 o 3.000 estaban trabajando al mismo tiempo. Había la mitad que estaba defendiendo en lo que los otros trabajaban día y noche, día y noche. Si consideramos todo eso, vemos que eso lo que nos habla la Biblia de esa construcción total en 52 días. La mano de Dios estaba detrás de todo eso, dirigiendo todo eso y les dio esa fuerza, esa energía. No sé si recuerdan en la historia de Elías, cuando se degollaron a los falsos profetas, que terminó todo. Él le dijo al rey, ve a tu casa, apresúrate, coge tu carroza que viene la lluvia por ahí, va a llover, ¿sabes? Elías en ese momento, él se fue corriendo y llegó antes que el rey. Dios le dio una fuerza, una vitalidad increíble para esa edad, que él ya no era ningún nene tampoco. Llegara antes que el rey de vuelta. Y aquí vemos más o menos lo mismo. Vemos también, aparte de que Dios estaba manejando toda esta obra, dando a través de su providencia por medio del rey, todas estas cosas, todo lo que le permitió hacer para llegar hasta allá, incluso le dio materiales. Vemos aquí también que les dio a ellos una fuerza extra especial para terminar esta obra tan grande y ante tanta amenaza en 52 días. Muy bien. Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? Isis. Amén. Eh, ocurre en el mes de Quisleu en el año 20. Ok. Si vamos a la historia, ¿dónde no nos dice exactamente durante qué periodo? Basándonos en lo que dice la palabra. Fue en la capital del reino. A ver, ¿Durante el reinado de quién? El año 20 de Artajerjes. El año 20, exacto, de Artajerjes. Correcto, correcto. Es el año correcto. 20 de Artajerjes. Usted tenía bien la contestación, pero hay que especificar eso, porque el año 20 de Artajerjes, eso viene siendo como el año 444 antes de Cristo. Fue más o menos aproximadamente, que fue cuando Nehemías hizo su viaje para la reconstrucción. Y vemos que tardan pues 52 días en reconstruir la muralla. Muy bien, gracias. Ahora, ¿cuál es el problema? Amén. Fue la oposición, hubo oposición y negación por parte de los que estaban, ahora sí que creo que cuidando el muro porque habla de Zambalat, habla de Tobías, siervo Ajá, amonita, y habla de Gesem el árabe. Dice correcto, que estos, ¿verdad?, se oponían a lo que Nehemías quería hacer, ahora sí que levantar el muro. exactamente. Ese es uno de los problemas principales, ¿verdad? Que Nehemías estaba preocupado por la oposición de sus compatriotas, eran compatriotas de ellos, fíjense cómo al final ellos mismos dicen lo que se estaban oponiendo, ciertamente estaban con Dios, esto fue obra de Dios. eh, y se oponían, estaban burlándose de ellos y pues recibieron amenazas también, amenazas reales de ataques de parte de sus enemigos. Y el otro problema, pues vemos que Jerusalén estaba en ruina, había mucha angustia, había mucho desasosiego, por decirlo de alguna manera. Su muralla fue destruida y los que vivían allí no tenían paz, sufrían muchas calamidades precisamente de todas estas naciones alrededor que se burlaban de ellos. Ahora, ¿se resolvió el problema? ¿Y cómo?
Isis, ve tu mano. Ven, sí se resuelve con la persistencia de Nehemías, ¿verdad? Fue persistente, hizo oración, ayuno, y pues el que ayudó a todo esto fue Dios, porque ahora sí que Dios estaba interesado en que el muro de Jerusalén se reconstruyera, ¿verdad? Para que los exiliados volvieran a ese lugar. Sí se resolvió de la manera, ¿verdad? Como lo hizo Nehemías, trabajando, perseverando y orando. Amén, amén. Precisamente, precisamente. Giovanni, veo tu mano también. Amén, sí, se resuelve porque el muro de Jerusalén se fue construido en un tiempo récord, a pesar de la oposición. Y los enemigos de Israel tuvieron que reconocer que Dios estaba con todos aquellos constructores. Se Sí. terminó el muro en 52 días. Y podemos ver que después de construir los muros, Nehemías continuó organizando al pueblo y realizó un censo y nombró guardias de las puertas, levitas y otros funcionarios. Amén, amén. Sí, como ustedes muy bien dijeron, ambas, el rey, ¿verdad? Le dio el permiso a Nehemías, le dio materiales, lo proveyó de lo que necesitaba. Dios los movió a todos ellos bajo su voluntad, su providencia, ¿verdad? A volver a Jerusalén. Y Dios incluso los protegió allí también de sus enemigos. Como estaba diciendo la hermana ahora, se construyó el muro en tiempo récord y al mismo tiempo se volvió a la palabra, a lo que era la adoración, eh, en lo que volvía. Esperaban esos 400 años que faltaban para la llegada del Mesías, que ellos no tenían conocimiento de eso en ese momento. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las preguntas del consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? El punto principal de la historia. Profe, ¿puedo hablar? Es que Sí, voy cómo no? Sí. manejando por mi hijo que me hablaron de, pero puedo, no pude levantar la manita. El punto principal es la muralla, ¿no? La que estaba en ruinas. Y pues que también yo percibo, lo que hablábamos en el punto principal del captar, ¿no? La idolatría, ¿no? También, y el que pues se desviaron pues todo ese tiempo igual al ser exiliados y conquistados por Babilonia de la palabra, ¿no? Sí, muy bien, correcto. Ese es prácticamente el punto principal es ese, el regreso del exilio en Babilonia, desde el tiempo de Babilonia, que ahora estaban bajo los persas, pero seguían en el exilio. Nehemías, pues obviamente dirigiendo a los judíos a reconstruir las murallas de Jerusalén y obviamente ese acercamiento a Dios en oración, ese fortalecimiento en la fe que los llevó de la oración a la acción. Muy bien. Ahora, ¿qué pecado vemos en esta historia y podemos confesar en nuestras vidas? Isis, veo tu mano. Mi mano ¿O fue que se quedó arriba? sí fue que se quedó arriba, pero de Ah, todas ok. maneras, sí. Se atreve, se atreve. Vaya. Sí, pues Dele. el pecado muchas veces que vemos vemos en esta historia, ¿verdad? Fue la oposición de muchas personas. Ujú, eh, ujú, y pues su incredulidad y la burla que hicieron hacia Nehemías. Ahora, yo veo en mi vida, ¿verdad? Que muchas veces no, me hace falta fe, la perseverancia de Nehemías. ujú, Pues a mí me enseñan mucho estas historias y yo creo que a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ahora sí vuelvo a repetir, la Biblia es un ejemplo y a veces sí leemos la palabra de Dios, pero a veces no se nos olvida. Yo ya había leído esta historia, pero pues ya había pasado ahora sí que a la historia. ujú. Ahorita recordando, ¿verdad? Y todo, me vuelvo a animar y yo digo, es cierto,
tenemos que ser como Nehemías, perseverantes en el ayuno, en la oración, en la búsqueda continua y tener nuestra fe bien puesta en Dios para lograr cualquier cosa que querramos. Amén, amén. Y ese es uno de los pecados, ¿verdad? Como está diciendo la hermana ahora, ¿verdad? Temer y ser cobarde delante de los enemigos de Dios. Vemos que a veces los problemas vienen de los de nosotros mismos. Y vemos que esos fueron a través de la historia, ha sido el problema mayor de Sí. todos los reformadores, o decir las personas que han tratado de revertir, han sido movidas por Dios a revertir al pueblo, a su pueblo de creyentes a su palabra, a la palabra. eh, Vemos que nos asalta ese miedo y con mucha razón, ¿verdad? A veces a lo que nos enfrentamos no es fácil. En este caso, en esta historia, estamos viendo que había una amenaza de un ataque militar, físico, contra ellos. Y eran compatriotas de ellos, de naciones alrededor, los que se burlaban y los que les hacían sufrir estas vicisitudes, estas calamidades. Y muchas veces para querer evitar la persecución, ¿verdad? Pues nos echamos atrás o no, no pedimos fuerza en oración. La oración es bien importante, hermanos. Eso es lo que estamos viendo aquí. La oración principalmente. ¿Para qué? Para que nos ayude a volver otra vez a las raíces, a su palabra. No inclinar nuestra confianza ante ninguna otra cosa. Ante ninguna otra cosa, dígase tradición, dígase legado o lo otro, no, es la palabra de Dios. Una y otra vez el propio Jesús lo enfrentó en su ministerio terrenal, fue perseguido por los supuestos conocedores de la ley, los fariseos, y muy pocos sabían ellos, ¿verdad? Dentro de todo su conocimiento, que todo eso era parte de su propio plan, que tenía que suceder así. Y pues cuando volvemos a la raíz, a la palabra, en oración, hermano, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios va a cumplir su propósito. Kenia, veo tu mano. Y si Profe, quieres ¿sabes qué? creer, Me acordaba con esto, por ejemplo, cuando el rey, pues, le dice a Nehemías, ¿no? Como copero, y que, bueno, leía un poquito más en la historia que en ese entonces, si un copero estaba triste, pues era así como casi pena de muerte también, porque no podían estar tristes. Exacto. Y, y ve también bueno, el rey, que era pues obviamente con idolatría en su país, ahí en Babilonia, en Persia, y le voy a ser honesta, me recordaba pues la situación migratoria que estamos viviendo muchos ahorita, y yo a veces he caído en desánimo, pero tanto con este Esdras como con Nehemías veía el poder de Dios a través del rey, ¿no? Ujú. Y yo decía, Señor, quiero tener esa confianza, o sea, cómo tú movías a esa gente incrédula para tu bien y con esa firmeza los usaste y nunca te negaron. Entonces, pues eso es lo que confieso en mi vida, que a veces viendo las circunstancias de mi vida diaria, eh, pues quiero claudicar, ¿no? Y entonces, pues pongo mi vista en lo humano y no en el gran poder de Dios, como lo vemos manifestado aquí, ¿no? Es a mí, para mí, sobrenatural, porque eran reyes muy duros, con castigos muy severos, y Dios hizo la obra perfecta de ese, tanto en Nehemías como aquí con, perdón, sí, Esdras y Nehemías, decía, que él posó en el corazón del rey, en sus pensamientos, y digo, claro que Dios puede hacer eso, lo hizo con esa gente tan malvada, con más ahorita, ¿no? Es eso lo que quiero pues como añadir. Amén, amén. Sí, no, muy bien dicho. Como les estaba diciendo, ¿verdad? Y como ella acaba de mencionar ahora mismo, cuando tú vuelves a la palabra, obviamente lo podemos ver de esta manera. No sabemos cómo Dios va a obrar.
y no sabemos cómo se va a resolver, ¿verdad? El problema. Cuando nos sentimos desanimados, simplemente volvamos en oración a su palabra, pidiendo conforme a su voluntad, a su tiempo. Los tiempos de Él son perfectos. Y, y nada más, hermano. Eso es la fe. Eso es la fe. La certeza, ¿verdad? De lo que no se ha visto, lo que no se ha recibido todavía. Y Dios obra a través de su palabra. La palabra de Él es la que tiene el poder, como lo que estamos viendo aquí en estas historias. Mm, muy bien. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia nosotros? Isis. En el capítulo 2 del 6 en adelante, ¿verdad? Donde el rey empieza a hacerle las preguntas y luego le apoya Ajá. cuando ya lo escuchó, pero antes Nehemías le dice que oró a Dios y lo escuchó el rey y le dio todas las facilidades para que él pudiera, ahora sí, dejar su cargo por cierto tiempo y le dio cartas para poder llegar sin ningún, sin que nadie lo detuviera y le dio cartas para que obtuviera madera y lo ayudó bastante. Pues ahí en esa parte puedo ver el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Amén. Su bondad. Amén. Amén, amén. Exactamente, como está diciendo la hermana, Dios levantó hombres, muchos hombres, no solamente gente de su pueblo de creyentes, líderes, el propio rey de una nación pagana, levantó hombres para guiar, amonestar y hasta animar a los judíos. Hoy en día, de la misma manera, pues Dios levanta líderes espirituales para guiar, amonestar y animar a otros creyentes. Y es puro amor y gracia que Dios los haya puesto, ¿verdad? En nuestras vidas. No, no son casualidades como lo hemos visto. Dios tiene el control de todo. Y cuando vamos a la palabra, vemos a Jesucristo como el mejor líder. Él es el que intercede por su pueblo y nos defiende de todo mal y de todo enemigo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Muchas gracias. Amén. Sí. Ahora, ¿qué le pediremos a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? Kenia. Bueno, profe, déjeme nada más acotar un poquito de la pregunta anterior que yo puse, el verso capítulo 1 y verso 4 y la de su oración. Bueno, primero puse cuando escucha la noticia Nehemías y que dice que su corazón, ¿no? Se entristeció y Dios hizo allí la obra perfecta y su oración, que es el capítulo 1 del verso 5 al 11 es súper crucial porque cómo clama y reconoce el pecado y todo, esos pues fueron de los versos que también a mí me edificaron mucho y veo pues veo el amor, ¿no? ¿Y qué pido a Dios? Híjole, de verdad es que Nehemías, fue otro boleto, ¿no? Esa sabiduría que Dios derramó a través de Nehemías, aún estando porque pues los enemigos que se había generado, habían mencionado a Tobías y se me fue el nombre del otro, ay, el, Zabalat. ah, Zambalat, creo que era así. Y Gesén. dos días, dice que él fue y como inspeccionó y luego tomó las decisiones, o sea, toda esa sabiduría y la valentía, y pues ese convicción firme de Dios, o sea, que él no lo iba a dejar y tomó los riesgos cuando el rey lo vio triste, le dijo, y así sin tambalear y que pues mi fe sea así como la de Nehemías, que en medio de las circunstancias de todo yo no tambalee, no tenga una fe débil, o de doble ánimo, sino sea firme que mi sí sea sí, mi no sea no. Eso es. Amén. Amén. Lo vimos también en la historia de Estel, ¿verdad? Cuando oraron por 3 días y ayunaron el pueblo y ella acá también con las doncellas.
al punto que ya después no tenía miedo. Digo, tenía su temor, pero obviamente fue fortalecida en la fe y dijo, si he de perecer, que perezca. ¿Sabe? Si he de perecer, que perezca. Una Y es correcto. muchacha, una joven huérfana. Eh, Así que, hermanos, no hay nada imposible para Dios, nada. Eso es lo que deberíamos pedir, ¿verdad? Orar fervientemente, que siempre Dios nos permita no apartarnos de su palabra ni del buen hábito de orar por mi pueblo, por nuestros, no solamente por nuestros problemas, obviamente Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero también por el país en que vivimos, por la nación, por mi prójimo, por nosotros mismos. Estar listos para tomar acción, poder llevar esa fe de la oración a la acción, ¿verdad? Confiar en la mano protectora de Dios sobre todas las cosas. Y esta historia, pues, obviamente es una buena historia para compartir con estos creyentes que están pasando ataques espirituales, ¿verdad? O se sienten a veces desanimados, como está diciendo la hermana, nos pasa a todos, nos sucede a todos. Somos seres humanos, no somos perfectos. Pero cuando nos revertimos a Dios en oración, conforme a su palabra, podemos confiar en la mano de Dios. Él va a mover las cosas para el bien de su pueblo, de los que creen en Él. Eh, Esto es una herramienta grande para una capacitación de líderes cristianos. Y lo vemos en todas estas historias, como todos ellos iban en oración. El rey Ezequías, cuando puso el pergamino y fue a orar en lo alto del templo, en el palacio, y puso eso frente a Dios en oración. El profeta Jeremías le dijo, no te preocupes, que no van ni siquiera a tocar los muros, no van a llegar ni siquiera a los muros. Eso es lo que estamos hablando aquí, hermano. Amén. Amén. Ujú. Ahora muy bien, vamos a hablar aquí cómo pertenecemos al pueblo de Dios y el efecto de esa realidad en nuestra vida diaria. Eh, Primeramente, esta es la pregunta principal. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? ¿Quién es Dios? Como ustedes han visto y como estamos resumiendo aquí un poquito en estas últimas preguntas, en este curso hemos seguido la caída de Israel, la Israel terrenal y el exilio de Judá, que fue de donde salió el remanente fiel que Dios preservó. Pero en todo, lo más importante, hermano, y lo que no se puede perder de vista aquí, es ver cómo Dios protegió a su pueblo y guardó sus promesas, su palabra, su palabra. Vimos primero en una de las primeras historias cómo proveyó para Elías y la viuda. Demostró su gloria usando a Elías en el monte Carmelo cuando envió fuego. Salvó al rey Ezequías y al pueblo de Jerusalén. Ni siquiera llegaron a las murallas, ¿verdad? Envió profetas como Isaías y Jeremías, ¿sabe? Protegió al pueblo en cautiverio, aún estando en cautiverio. Le dijo, sean fieles a sus reyes, tengan hijos, cásense, pero sobre todo, ¿verdad? Sean un ejemplo, buenos cristianos, ¿sabe? No trabajen porque si les va bien a esos reinos, les van a ir bien a ustedes. Aún en cautiverio, Dios estaba aconsejándolo a través de sus profetas y moviendo su mano. Cerró la boca de los leones para Daniel. Una historia increíble. Le dio a Estel valentía, una muchacha huérfana, ¿verdad? Dio a Esdras la sabiduría de la palabra para darle consuelo, llevar al pueblo al arrepentimiento y luego darles el consuelo. Lo que hablamos que es el uso de las llaves, lo que es la ley y lo que es el evangelio. Dio a Nehemías y a otros la oportunidad de construir su templo y la ciudad que estaba en ruina, que aún muchos de sus compatriotas alrededor se burlaban. Todo para la gloria de su nombre y para nuestra salvación, porque todavía estaba en marcha el plan maestro de Dios. Siempre estaba con su pueblo y siempre mantuvo un remanente, ¿verdad? En este curso hemos visto promesas cumplidas y también miramos adelante, 400 años después de Nehemías,
que ahora que tenemos nosotros la ventaja de ver toda la palabra en nuestras manos, ¿verdad? Como Dios nos las ha dejado. Vimos la llegada del Salvador al mundo. Otra promesa cumplida. Dios es perfecto, hermano, y Dios es fiel a sus promesas, aún ante nuestras propias infidelidades. Eh, no hay lugar mejor, ¿verdad? Que en su voluntad y en su tiempo perfecto, que no es nada, nada más ni nada menos que en su palabra. Llevemos todo a Dios en oración, conforme a su palabra, a su voluntad, y tratemos de mantenernos cerca de esa palabra. Muy bien. ¿Quién quiere leer este verso de 1 de Pedro 2 9 al 10 que está ahí en la diapositiva? Esto lo habíamos estudiado en una de las clases anteriores, una de las lecciones anteriores. Isis. Amén. Ajá. ¿Cómo pertenecemos al pueblo de Dios? Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido. Primera de Pedro 2 9 10. Amén, amén. ¿Cómo pertenecemos, verdad, al pueblo de Dios? Lo que nos está diciendo Él en su palabra. Dios nos llamó, Dios nos eligió a ser sus hijos, nos dio la fe y la vida, sí, porque como lo vemos, la fe es un regalo también de Dios y por su misericordia, ¿verdad? Nos salvó de las tinieblas. Pertenecemos a Él, tenemos propósito en Él. Eh, es como dice Efesios 2, ¿verdad? 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros mismos, o sea, la fe. Esto no de nosotros mismos, pues es un don del Espíritu Santo, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Ok? Alguien que quiera leer esta otra porción. De Primera de Pedro 2 4 al 5. Aquí, ahí vamos a leer un poquito más del contexto de lo que leyó la hermana anteriormente. Isis, veo tu mano nuevamente. Sí, amén. ¿Cómo nos afecta esta realidad? Ujú. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2 4 al 5. Amén. Alguien que quiera buscar en sus Biblias los versículos que siguen a este y lo lean, serían del 6 hasta el 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 hasta el 12. Serían 6 versículos nada más. El que lo tenga, me levanta la mano y le doy la palabra. Dos Sí, serían los versículos que siguen después de ese. Primera de Pedro, al 5. capítulo 2, versículos 6 al 12. Amén. Ujú. De la palabra de nuestro Dios. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, Ujú. porque, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Continúo? Es hasta el 12. Terminó hasta el 12. Perfecto.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La Amén, palabra del Señor. amén, amén. Hermano, en otras palabras, lo que nos está diciendo en toda esta porción del contexto, ¿verdad? Somos piedras vivas, parte del templo vivo de Dios, donde Él es la cabeza, ¿verdad? Él es la piedra angular, como lo dice ahí. Otros van a negar a Cristo, ¿verdad? Pero para nosotros es precioso. Cristo es todo, ¿verdad? Cristo es todo. Y formamos parte de ese sacerdocio santo, como lo acabamos de ver en la palabra que acaba de leer la hermana Isis ahí. Deseamos proclamar las obras maravillosas de Dios que nos salvó, o sea, su evangelio. El poder de salvación está en la obra redentora de Dios, que no es nada más ni nada menos que el evangelio. Es la llave que nos abre esa puerta al cielo, ¿verdad? Deseamos apartarnos, ¿verdad? De la maldad y vivir como ejemplos del amor de Dios, que es lo que estamos viendo ahí. Eso es como nos afecta esa realidad. Después de la justificación viene la santificación. Y en esta parte es que la ley es bien importante, es esa guía que nos ayuda a vivir esa vida en santidad. No para nosotros ganárnoslo, porque sabemos que no merecemos nada. Es todo lo contrario. En amor y agradecimiento a lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Estamos hablando de que no hacemos las buenas obras para ser salvos. Las hacemos porque ya somos salvos. Es todo lo contrario. Esos son los frutos de la fe que produce la fe, lo que es una fe viva versus una fe muerta. Eso es lo que estamos hablando aquí, hermanos. Doctrinalmente hablando, eso es lo que nos enseña la palabra. Y lo vemos bien claramente ahí en esa porción de Pedro. Esa porción de Pedro. Ujú. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Que como estuvimos en todas las clases, nos pase con 10 ya todo, ya no nos haga proyecto. Nada, yo sé que van a ser unos proyectos muy buenos. Ustedes han sido un grupo muy bueno, de verdad. Y que voy a ver unos proyectos excelentes. Voy a ver unos proyectos excelentes. Como ustedes vieron, es algo que les va a venir. Les va a venir. Ustedes ya tienen de antemano la historia de Daniel. Sé que muchos ya la han leído. Como les dije, les envié le había enviado la Biblia popular cuando estuvimos en la lección de Daniel en el foso de los leones. Si la pueden leer de ahí, pues mejor, porque ahí tienen los comentarios, van a ver bien todo, el contexto, la introducción, todo. Y eso les va a ayudar para los otros dos audios también que, que van a hacer, que ya los explicamos bien en la clase anterior. Son tres partes, una escrita, que son solamente las 6 preguntas del considerar. Y por lo visto ustedes pues son muy atentos en esa parte y han contestado siempre bien todas las preguntas a través de todas las historias. En el caso de esta historia, que es un capítulo, Daniel 3 el capítulo 3 eh, no creo que tengan mucho problema contestando esas preguntas. Tienen los recursos y como les dije, cualquier duda, cualquier pregunta, pues se pueden comunicar conmigo por interno, por el correo electrónico, ya lo tienen.
Se los voy a pasar nuevamente cuando les pase el documento para todos aquellos que tengan la facilidad de hacerlo en Word o en PDF. Si se les hace más fácil, pues escribirlo a mano, como les pedí, por favor, háganlo legible, que sea entendible. Y eso sería todo. Le podrían sacar una foto y enviármelo por medio del WhatsApp. Los audios, las porciones de los audios, como les expliqué, la manera más fácil es, pueden trabajarlo ustedes mismos, va a salir de ustedes mismos, no utilicen la inteligencia artificial, por favor, no lo vamos a contar eso. Eh, Cuando hagan ese video, ustedes mismos lo pueden escribir y para que lo graben con calma, pues lo pueden leer de ahí mismo de las palabras que ya ustedes mismos han hecho, si se les hace más fácil hacerlo así. Para ustedes los que no tienen ningún problema, que no tengan que escribirlo y puedan dar una breve explicación de esas dos o tres, de dos partes que son los videos, la segunda y tercera parte, entonces, perdón, no videos, los audios pues lo pueden hablar de una manera natural. Lo bueno es que ustedes lo van a estar grabando a su tiempo, con calma. Si algo les sale mal, pueden borrarlo y hasta que les salga bien. Y por eso les digo que pueden también copiarlo. De esa manera, pues es cuestión de ya leer lo que ya ustedes mismos han creado. Sería más fácil de esa manera para los que no les resulte, ¿verdad? Muy natural el grabar así, de una, como decimos nosotros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Maestro, ¿son 3 preguntas o las 6 preguntas del considerar? Son tres partes. La primera parte son las 6 preguntas del considerar para la historia de Daniel, capítulo 3. Y las otras dos partes fuimos las que vimos, que por qué es importante las preguntas de considerar antes del consolidar. Y había una tercera pregunta que también era para en audio. La segunda parte y la tercera, esas preguntas no me las van a enviar escrito, esos son audios específicamente. Y se los voy a poner en el documento. En el documento lo van a tener todo ahí y van a ver las partes tal y como son la parte de los considerar, las 6 preguntas, que esas son escritas, y las otras dos partes, que son los audios que me van a enviar de manera individual. Son audios breves, no tiene que ser nada muy extenso, simplemente eh, su contestación en audio, prácticamente, eso es lo que es, su contestación hablada. Ujú. Gracias, maestro. ¿Ok? Gracias. Ok, muy bien. ¿Todo bien? Ok, ¿no hay preguntas? ¿Otro comentario? ¿No? Muy bien, pues cerramos entonces con una oración. Oramos. Dios de infinita bondad, te damos gracias por esta oportunidad de habernos permitido estudiar juntos tu palabra por medio de este curso que acaba de concluir. Bendice a cada uno de los estudiantes con los que hemos tenido el privilegio de compartir la verdad acerca de tu amor y tu fidelidad, aun ante nuestras propias infidelidades y las tentaciones del mundo corrupto al cual pertenecemos. Bendícelos en sus proyectos finales y sobre todo, ayúdanos siempre a llevar todo ante ti en oración con humildad y concédenos un corazón firme que nos lleve a actuar conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano, ha sido un privilegio estar con todos ustedes, de verdad que sí. Y Dios permita, ¿verdad?, que nos veamos en algún curso futuro. Eh, Espero que sí, volverlos a ver. Gracias, maestro. De verdad Sí. que ha sido un aprendizaje Gracias, hermoso, muy profe. bueno. Gracias a usted por todo ese conocimiento impartido a nosotros, que lo hace con amor. Y wow, demasiado hermoso, de verdad. Gracias. Muchas Gracias gracias. a Dios les ustedes. bendiga a todos. Espero volvernos a encontrar. Gracias. Dios lo bendiga más. Muchas Muchas gracias, maestro. bendiciones, Muy gracias. lindo. Voy a parar aquí la grabación.